Bien, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos acá para poder estudiar tu santa palabra. Te pedimos por favor, Señor, que te quedes con nosotros y que bendigas también a los miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo a través del Foro Adventista, a través del blog de las profecías finales, a través del blog de las profecías del tiempo del fin y de tantas otras páginas más. Señor, danos tu Espíritu Santo y ayúdanos a poder concluir hoy esta serie sobre el tema de los judíos y a dejarla abierta para poder agregar las clases que sean necesarias. Básicamente ayúdanos a redondear la serie hoy para que podamos tener una idea más completa de lo que va a pasar en el futuro. Padre nuestro, te pedimos que perdones nuestros pecados y te pedimos también que toques el corazón de muchos hermanos que nos escuchan para que se atrevan a formar clases bíblicas de investigación, para que también puedan ayudar en la terminación de lo que es esta obra misionera global, Padre. Te pedimos todas estas cosas en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y perdónanos nuestros pecados, por Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, chicos, hoy llegamos al final de esta serie, la conversión de los judíos en el tiempo del fin. Y hoy vamos a ver la clase número 17. La clase número 17 se llama Debemos amar y apoyar a Israel. ¿Sí? Un título un poco controvertido porque mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que nosotros vamos a enseñar hoy. La clase número 17 se llama Debemos amar y apoyar a Israel. Yo quería dar también otra clase más que se llama la conversión del pueblo árabe, pero no la voy a dar porque eso es toda una serie, hermanos. Tiene que ver con toda una serie aparte con respecto al pueblo árabe, que también la Biblia tiene mucho para decir con respecto al pueblo árabe, un montón de cosas para decir, pero requiere varias series que quizás las estemos dando aparte, hermanos. Sin embargo, al dar esta clase quiero aclarar, y es muy importante hacer la salvedad, que cuando yo digo que tenemos que amar y apoyar a Israel, significa que tenemos que amar y apoyar a los convertidos a Cristo, a los que se van a convertir a Cristo y a los sinceros, pero no al israelita terrorista que quiere ser imperialista y que quiere matar por matar. También tengamos en cuenta que no estamos de acuerdo con que los israelitas maten árabes porque así nomás, y tampoco estamos de acuerdo con que los árabes le quieran quitar la tierra que le corresponde a Israel. Y de esa manera equilibrada, hermanos, estamos dejando en claro cómo pensamos nosotros. Y si alguien tiene dudas con respecto a esto, tiene que saber que la poderosa palabra de Dios dice que la tierra de Israel le ha sido dada a Israel por pacto sempiterno. Punto. Y ahí se termina. Y si los árabes quieren vivir en esa tierra, hermanos, que vivan, pero bajo las condiciones que imponga Israel. ¿Qué opinan ustedes si de pronto Inglaterra quiere venir y tiene poder para hacerlo? Si pelea solo con Argentina, tiene poder para venir y quitarnos las Malvinas y todas las islas que quieran y la parte sur y todo lo que ellos quieran. ¿Y qué pasa si ellos vienen y nos quieren quitar y de pronto vienen los ingleses y se meten dentro de Argentina y forman estados porque ellos quieren? ¿Qué diríamos nosotros? Que no estamos de acuerdo. Y ahí sí saldríamos y saltaríamos y expondríamos todas nuestras razones a través del derecho internacional y de lo que es el patrimonio nacional para decir, no, ellos no tienen razón. Y quisiéramos que todos nos entiendan. Pero claro, como no nos pasa o nos ha pasado parcialmente, no entendemos completamente esa situación. Ahora, hermanos, la clase número 17 se llama Debemos amar y apoyar a Israel. ¿Sí? Y bueno, esta es una clase sencilla, no tan corta, pero es sencilla, hermanos. ¿Y yo por qué quería enseñar esto? Porque yo me pongo del lado de lo que dice la Biblia y de lo que dice el espíritu de profecía con respecto a este tema. Y hoy vamos a terminar, hermanos, esta serie, vamos a terminar dejando en claro algunas cosas.
Había algunos hermanos que decían, no, pero yo le tengo bronca a los israelitas, yo cómo voy a apoyar lo que ellos vuelvan a su tierra, hermanos. Yo apoyo que Israel vuelva a su tierra, apoyo que Israel tenga su tierra y apoyo que nosotros tenemos que llevarlos a los pies de Cristo a ellos. ¿Por qué? Vamos a comenzar viendo algunos versículos, ¿sí? Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5 es claro. En Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5 dice lo siguiente, presten atención. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5. Y dice así: verdad digo en Cristo. Y noten que él está hablando en Cristo y está diciendo una verdad. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Hermanos, yo pienso, a pesar de que yo no soy ni judío literal, ni israelita literal, puedo ser israelita derivado, porque las 10 tribus del norte se mezclaron con las gentes, pero eso ya es indirecto y derivado. Pero nadie puede decir que es israelita literal, ni judío literal, ¿sí? Yo, a pesar de que no soy ni israelita literal, ni judío literal, yo pienso igual que Pablo y siento igual que Pablo. Y si alguien no quiere sentir como Pablo, allá él. Pero Pablo dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y dice el versículo 3, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, y noten la importancia del Israel literal. El versículo 4 es tremendo, porque te muestra la importancia del Israel literal y todo lo que le pertenece al Israel literal. Porque de los cuales, o sea, de los israelitas, es la adopción, es la gloria, es el pacto, es la data de la ley, es el culto y son las promesas. ¿Y qué más son de Israel? Son los padres, los patriarcas. ¿Y qué más son de Israel? De los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hasta Cristo es de Israel, hermanos. Hasta Cristo es del Israel literal. Y Pablo manifiesta en su psicología, en su pensamiento, en su mente, en su corazón, en su psiquis, gran tristeza, gran dolor por sus hermanos literales, los judíos. Y lo habla en Cristo, lo habla en el Espíritu Santo y dice verdad. Yo también, hermanos, más allá de cualquier otro pueblo, yo siento gran tristeza y dolor por los israelitas, los cuales son mis hermanos, no en forma literal, pero sí en forma derivada, porque nosotros somos judeo-cristianos. Entonces, hermanos, ahí está el tema de la cuestión con el cual nosotros estamos empezando esta clase. ¿Por qué hay gente que no tiene ese sentir que tenía Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen el sentir que tenía Pablo? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Entonces vamos a Romanos capítulo 10, versículo 1, 2 y 21. En Romanos capítulo 10, versículo 1, 2 y también el versículo 21 para los que están anotando. Y dice así, hermanos. El versículo 1, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Versículo 2, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. ¿Se entiende, hermanos? Bienvenida, adelante, tome asiento ahí. Esperamos ahí hasta que... ¿Todo bien, Ceci? Bienvenida. Está bien, está bien. No, está bien, está bien. Bueno, estamos leyendo Romanos capítulo 10, versículo 1, versículo 2 y también el versículo 21.
Entonces dice, hermanos, aquí es donde se genera un grave problema, hermanos, para aquellos que no quieren a los judíos. Pablo en el versículo 1 dice, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud. Explicamos ese versículo. Aquí dice que Pablo oraba por Israel, oraba por el pueblo de Israel literal. Yo también oro por el Israel literal de Dios. Y nosotros tenemos que orar por el Israel literal de Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ¿a qué voy yo? Pablo ora por el Israel literal. Pero cuidado, no tan solamente dice que ora por el Israel literal, aparte la voluntad de su corazón, la voluntad de su mente, la voluntad de su ser interior, la voluntad de su ser interior también era para Israel. O sea que era un hombre que no tan solamente, hermanos, oraba, porque es fácil orar. Dice que él oraba por Israel, pero aparte tenía voluntad para trabajar por su pueblo. Y noten la contradicción, porque Pablo era el apóstol a los gentiles. Pablo era el apóstol a los gentiles y no el apóstol a los judíos. Sin embargo, a pesar de que fue comisionado para trabajar por los gentiles, él tenía continuo dolor en su corazón por los judíos literales. Y dice que oraba. Hermanos, oraba por los judíos literales. Tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón por los judíos literales. Deseaba ser apartado de Cristo por sus hermanos los judíos literales. Tenía buena voluntad de corazón por los judíos literales. Y encima él no era el apóstol a los judíos, sino el apóstol a los gentiles. Ya sabemos que también predicaba a los judíos. Cuando podía predicar a los judíos, predicaba a los judíos. Pero él era el apóstol a los gentiles. Y en 1 de Timoteo 2 te voy a mostrar algo. Vamos rapidito a 1 de Timoteo capítulo 2. En 1 de Timoteo capítulo 2 te dice y te aclara algo sumamente interesante. En 1 de Timoteo capítulo 2 dice, hermanos, el versículo número 7. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo número 7 dice así: de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento. ¿Y doctor de quién? Doctor de los gentiles en fidelidad y verdad. Pablo era apóstol, maestro y doctor de los gentiles. Y deja claro que era de los gentiles, no de los judíos, a pesar de que puede haber predicado a los judíos. Entonces noten esto, hermanos. Volvemos a Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10 dice el versículo número 1, hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Está bien que sean celosos de Dios, pero el problema es que no tienen ciencia. Y ahora dice el versículo 21, mas acerca de Israel, dice Dios, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A pesar de que el pueblo de Israel era rebelde, era contradictor, era malo, no quería saber nada con Cristo, dice Pablo que él oraba por Israel. Tenía continuo dolor por Israel, tenía continua tristeza por Israel, deseaba ser apartado de Cristo por Israel. Oraba por Israel, la voluntad, era un hombre de buena voluntad para trabajar por Israel. Todo eso era por Israel, pero él era un apóstol a los gentiles. Entonces, eso nos deja entrever el amor que él tenía por su pueblo. Entonces yo digo, pero Pablo, si ya Dios ha desechado a los judíos, ya Dios no los quiere, los desechó. Entonces, hermanos, antes de pasar a otra parte de este estudio, todo lo que dice esto Pablo, ¿han visto cómo piensa Pablo? ¿Han visto lo que declara Pablo? Bueno, ahora vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9,
En Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9, fíjense que yo ya le he mostrado cómo siente Pablo y cómo piensa Pablo y cómo actúa Pablo. Ahora, en Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Y ahora por favor noten el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, lo que visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Y cuando dice lo que recibisteis de mí, eran las epístolas que él escribía. Y así como me ven que soy yo, imiten todo lo que vean en mí, dice Pablo. Por eso Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Así como yo hago, como yo pienso, como yo siento, como yo actúo por inspiración del Espíritu Santo, porque Pablo tenía la potencia del Espíritu de Dios, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Entonces, para saber cómo era Pablo, cómo actuaba Pablo, cómo sentía Pablo, cómo pensaba Pablo, hay que estudiar las epístolas. Cuando yo estudio lo que dice la epístola a los Romanos, lo que dice Filipenses, lo que dice Colosenses, es lo que hemos recibido de Pablo, que son sus escritos, sus cartas, sus epístolas. Eso es lo que hemos recibido de Pablo. Y resulta que yo voy a la epístola a los Romanos y yo descubro de que él oraba por Israel, sentía tristeza por Israel, sentía dolor por Israel, deseaba ser apartado de Cristo por Israel, oraba por Israel, tenía buena voluntad por Israel. Entonces dice Pablo: todo lo que han recibido de mí, han visto en mí, han oído de mí, todo lo que han visto que yo hago, lo que está en mí, así hagan, y van a ver que si son así, el Dios de paz estará con ustedes. O sea que ya con esto, hermano, es un golpe mortal para aquellos que odian, hermanos, a los judíos y dicen: no, la Biblia no dice nada con respecto a los judíos. ¿Cómo que no? Entonces ahora vamos a Romanos capítulo 11. Ya lo conocen a Romanos 11, pero vamos a ver algo interesante. Romanos capítulo 11, para confirmar todo lo que venimos viendo. Entonces, si Pablo me dice que lo que he recibido de él, eso haga, o lo que he visto en él, eso haga, entonces vamos a ver qué recibimos de Pablo y cómo era Pablo y cómo pensaba Pablo. Romanos capítulo 11, leemos el versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a los judíos literales? En ninguna manera, y aunque sea un poquito, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como hablando con Dios contra Israel dice, y bla bla bla, y sigue hablando? Versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, o han quedado reliquias por elección de gracia. Versículo 7. Que pues lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección, los sinceros, el remanente sincero, sí lo ha alcanzado, y los demás que no eran sinceros, quiere decir, fueron endurecidos. Versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. A ustedes, gentiles, le estoy hablando. Sepan bien lo que estoy hablando de los judíos, para que no se vayan a querer confundirse. Ustedes que son gentiles, ¿entienden lo que estoy hablando de los judíos? No entendemos, no queremos, no sabemos. No. Entiendan bien, gentiles, lo que pasa con los judíos. Versículo 13, hermanos queridos. Porque a vosotros hablo, gentiles,
por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, porque si en alguna manera provocase a celos a mi carne, e hiciese salvos a alguno de ellos. Versículo 16. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 18. No te jactes contra las ramas, gentiles. A los gentiles le está diciendo esto, hermanos. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Le está hablando que no se jacten contra los judíos. Versículo 23 al 25. Y aún ellos, y noten gentiles, le dice Pablo, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra naturaleza fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Versículo 25. Porque no quiero, gentiles, dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o la totalidad de los gentiles. ¿Sí? Versículo 25. Ahora versículo 27. Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Versículo 28. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, los gentiles, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Versículo 29. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Y versículo 32. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces Pablo, escribiéndole a los romanos, porque los romanos eran gentiles, le dice: gentiles, le escribo esto porque ya estoy sabiendo la jactancia que van a tener contra los judíos. Entonces le aclaro bien en esta epístola, en un capítulo bien largo, para que no se jacten contra los judíos y no se crean mejores que ellos. Y le deja bien en claro Pablo la cuestión. Pero hermanos queridos, habiendo dejado en claro eso, hermanos, viene ahora el versículo 28 y 29. Y yo me quiero detener en los versículos 28 y 29, hermanos. En los versículos 28 y 29 dice así: Así que cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. O sea que los rusos son amados, los chinos son amados, los argentinos también, los brasileros también, los africanos, todos son amados por Dios. Y Dios tiene un amor grande por todos. Pero ellos son muy amados por causa de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y esto no se puede negar, hermanos. Y después de que dice que son muy amados por causa de los padres, me quiero detener en el versículo 29, hermanos. Que para mí el versículo 29 es tremendo. El versículo 29 dice: porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. ¿Cómo dice tu versión, por favor? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa el versículo 29? ¿Que Dios va a cambiar el propósito que tenía para con Israel desde el principio? Dios no va a cambiar, hermanos queridos, el propósito que Dios tenía para con Israel. Por eso dice: porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Al decir sin arrepentimiento o irrevocables, significa que Dios no se va a arrepentir ni va a cambiar eso. Leamos algunos textos. Malaquías capítulo 3 versículo 6. En Malaquías
capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice así. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo, Jehová, no me mudo, no cambio, no voy a cambiar, no me mudo. Y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Que Dios jura que va a hacer algo y después dice: no, ahora no tengo ganas de hacerlo, no lo hago más. Cuando Dios hace un pacto, un juramento, ¿sí?, una misericordia eterna, la hace y la cumple. Santiago capítulo 1. Santiago, la epístola de Santiago, al final cerca de Apocalipsis. En Santiago, capítulo 1, dice, hermanos, el versículo 16 y 17. En Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17 dice lo siguiente, y a ver si se dan cuenta a lo que quiero llegar. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Por qué será que le dice no erréis? No se vayan a querer equivocar. Toda buena dádiva y todo don perfecto, y yo pregunto, ¿la dádiva, el don, la vocación y el llamamiento para con Israel era perfecto o no? Sí. Ellos no lo cumplieron. ¿Pero qué Dios ahora va a permanecer infiel a su pacto? No, fíjense. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios va a cambiar en lo que da, hermanos, en los dones, en las mercedes, en el llamamiento, en la vocación. No. Vamos a Números capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23 y versículo 19. En el libro de Números capítulo 23 y versículo 19 dice así. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Que cuando Dios promete algo y hace un juramento y un pacto no lo va a cumplir? Sí, lo cumple, hermanos, y lo cumple bien. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y acaso no lo hará? Él habló, ¿y acaso no lo ejecutará? Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Versículo 29. En Primera de Samuel capítulo 15 y el versículo 29 dice así, hermanos. Está hablando acerca de Dios y dice así: y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta de lo que dice, de lo que promete y de lo que pacta. Entonces, hermanos queridos, vamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 13. Si vamos a la epístola de los Hebreos, capítulo 13 ahora. Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8 y 9. En Hebreos, capítulo 13, versículo 8 y 9, dice así, presten atención. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos, hermanos. Y para que sepan que Dios no cambia y que Cristo no cambia, le dice Pablo: no seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia y no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas.
Si Dios cambia y hace un pacto y una promesa y no muda lo que ha salido de sus labios, ¿Dios va a dejar de cumplir su propósito? No. Entonces volvamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. En Romanos capítulo 11, ahora teniendo un poquito más de comprensión sobre la inmutabilidad de Dios, vamos a Romanos capítulo 11, versículo 28 y 29. En Romanos capítulo 11, versículo 28 y 29 dice así: así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. A pesar de que son enemigos y todavía no creen en Cristo, la elección que ha hecho Dios no cambia. Exactamente. A pesar de que todavía son enemigos, y lo está diciendo clarito, por más que sean enemigos por causa del Evangelio, por causa nuestra, lo mismo dice, y muy bien la observación, lo mismo dice que sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios, aunque ellos momentáneamente sean enemigos y estén en un estado de incredulidad. ¿Queda claro, no, hermanos? Bueno, ahora vamos a Hebreos capítulo 6. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, ¿a quién le está escribiendo? A los judíos. Y fíjense, vamos a ver algo interesante. Hebreos capítulo 6, versículos 7 al 9 y versículo 13 al 18. Vamos a Hebreos capítulo 6. Por eso es que son un poquito largas estas clases, hermanos, porque hay que explicar muchas cosas. Pero menos mal que ya estamos terminando esta serie, hermanos. En Hebreos capítulo 6, leemos primeramente el versículo 7 al 9. Y aquí le está hablando, hermanos, le está hablando a los judíos. Y presten atención, porque estas son cosas que no se disciernen así nomás. La persona que no es espiritual no va a poder entender. Y yo no digo que nosotros seamos los super espirituales, pero sí digo que procuramos la espiritualidad. Y toda persona que está procurando con todas sus fuerzas ser espiritual va a captar el mensaje que Dios le está enviando para que él entienda y discierna. En los versículos 7 al 9 dice así. Y a mí me llama la atención esto, hermanos. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella, la lluvia temprana y la lluvia tardía, hay dos lluvias poderosas que han descendido en la historia. Al comienzo de la iglesia cristiana y al fin de la iglesia cristiana. Lluvia temprana y lluvia tardía. Ahora noten. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa, no a cualquiera, sino a aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. En la lluvia temprana le produjo mucha hierba provechosa a los que estaban trabajando por cultivar la tierra y por lo tanto a ellos recibieron la bendición de Dios. Y en la lluvia tardía también le producirá hierba provechosa, no a cualquiera, sino a aquellos de los cuales es labrada la tierra. Hermanos, ustedes que están labrando la tierra, tengan por seguridad que Dios les va a producir hierba provechosa porque ustedes la están labrando a la tierra y se te promete bendición de Dios acá. Pero bueno, eso por un lado, ya me desvié, vuelvo de nuevo al tema de los judíos y estoy hablando de los judíos, presten atención. Versículo 8. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada. Y noten que a los judíos que no se convirtieron, que fueron una tierra infructífera, en el año 70 fueron quemadas Jerusalén y el templo fueron quemados, arrasados, hasta los cimientos destruidos en el año 70. Y dice, hermanos, ahora el versículo número 9. Pero noten lo que dice de los judíos que son sinceros, que simpatizaban con la iglesia y de los que estaban convertidos. Pero de vosotros, oh amados, esperamos cosas mejores,
le estaba hablando a ellos y a la descendencia de ellos para el futuro. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo de los judíos para el futuro? Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a la salvación, aunque hablamos así. Pablo estaba profetizando que de los judíos esperaban cosas mejores a lo largo de toda la historia, aunque hablemos tan duramente, decía Pablo. Y pone como ejemplo la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y ahora salteamos al versículo número 13 al 18. Versículo 13 al 18. Porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Hermano, cuando Dios jura por sí mismo, ¿va a dejar de cumplir su juramento? No. Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea que Dios no cambia, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza que nos es propuesta. Entonces, disculpen que sea tan cansador, pero volvamos a Romanos. Disculpen que sea tan cansador, hermanos, pero volvamos a Romanos. En Romanos capítulo 11, versículos 28 y 29 dice así. En Romanos capítulo 11, versículos 28 y 29 dice, así que, cuanto al Evangelio son enemigos, o sea, son incrédulos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección, y la elección la ha hecho Dios, y Él es dueño de elegirlos a ellos, mas en cuanto a la elección, son muy amados, no por causa de lo que ellos hacen, porque ellos hacen obras malas o no. No son amados por causa de sus obras, sino por causa de los fieles patriarcas de la fe. Son amados por causa de los padres. Y el versículo 29 dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. De manera que, hermanos, dejando en claro, yo quería dejar en claro cómo es Pablo, qué siente Pablo, qué enseña Pablo, cómo razona Pablo, qué voluntad tiene Pablo para con los judíos. Ahora vamos a ver por qué es que nosotros debemos amar y apoyar a Israel. Primer punto, vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 al 21 dice lo siguiente. Ustedes dirán, pero todas estas cosas ya las conocemos, Hugo. Bueno, pero ahora viene la partecita que no la conocen o que quizás no se acuerdan. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 19 al 21 dice así. No apaguéis al espíritu. ¿Se dan cuenta? No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y si una profecía de Pablo o de los profetas del Antiguo Testamento, si una profecía del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento te está diciendo que los judíos van a volver a su tierra, que van a ser potencia y que se van a convertir y que van a volver a formar parte del pueblo de Dios, ¿por qué menospreciamos las profecías? Cuando nosotros estamos menospreciando las profecías, apagamos al Espíritu. O sea que si a mí las profecías me hablan de la restauración del moderno Estado de Israel, me hablan de que Jerusalén iba a ser
recobrada para que no sea pisoteada por los gentiles. Si la Biblia dice que los israelitas se van a convertir en masa en el tiempo del fin para formar parte del pueblo de Dios, ¿quién soy yo para menospreciar lo que dicen los profetas? ¿Quién soy yo? No soy nadie. Yo debo aceptar humildemente lo que dicen los profetas. Y si las profecías me hablan de las tres cosas, que los israelitas vuelven a su tierra y crean el moderno Estado de Israel, que los israelitas, ¿cómo? Se van a convertir, que van a recuperar Jerusalén. Si dicen estas tres cosas, ¿por qué yo no hago caso a eso? Y que van a ayudar a terminar la obra, ¿por qué yo no hago caso de lo que se está profetizando, hermano? La Biblia básicamente habla tres cosas de los israelitas: que vuelven a su tierra y forman el moderno Estado de Israel, que van a recuperar Jerusalén y que después encima se van a convertir. ¿O no, hermanos? Si no, repasen las otras 16 clases. ¿Por qué hay gente que menosprecia lo que las profecías hablan acerca de ellos? Yo, por cualquier cosa, hermanos, tengan cuidado con esos hermanos que quieren venir a disponer qué profecías son importantes y cuáles profecías no son importantes, hermanos. No sé si me explico, hermanos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Disculpen la distracción. No sé si quiere para tomar con agua. Adelante. Adelante. Tomen asiento ahí a ver si... Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno. Estamos justo estudiando un tema, damos bienvenida a las visitas que están llegando, ¿sí? El tema viene así, hermanos, prepárense porque ahora entramos a la otra parte. No podemos menospreciar, y yo no puedo venir a decir, no, esta profecía es importante. No, esta profecía no es importante. No, esto no es verdad presente. Esto sí es verdad presente. No, esto no es tan importante. Esto sí, esto no estudien. Esto sí estudien. Hermano, a mí nadie me va a prohibir que yo estudie lo que tenga que estudiar. Nadie me va a prohibir qué tengo que estudiar y qué no. Y nadie me va a venir a decir a mí qué cosa es verdad presente, porque yo te puedo demostrar que lo que a ti te parece que no es una verdad presente, sí es verdad presente. Y te voy a ser sincero, hermanos. Todo lo que la hermana Huay escribe en el espíritu de profecía es verdad presente y se relaciona con la verdad presente. ¿Se entiende, hermanos? Bien. Ahora noten, en el Salmo número 89, versículo 1 al 5, vamos rapidito, Salmo 89, versículo 1 al 5, dice lo siguiente: ¿debemos amar y apoyar a Israel o no? ¿Debemos gozarnos de que los israelitas hayan vuelto a su tierra y hayan formado el moderno Estado de Israel y que hayan recuperado Jerusalén y entender que en el tiempo del fin allí habrá conversiones en masa, o no nos tiene que importar nada eso? Bueno, Salmo 89, vamos por parte. Vamos al Salmo 89, versículo 1 al 5 y versículo 34 al 37. Habíamos hablado de las promesas, de los pactos, de los juramentos que Dios hace. Versículo 1 al 5. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Y yo pregunto, ¿con qué tendrán que ver esas misericordias perpetuas que hasta nosotros tenemos que cantarlas hoy en día, porque habla de cantarlas perpetuamente? Leamos. En generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca. Yo hago así, hermanos. Cuento todas las verdades de Dios para que les sirva a todas las generaciones. Versículo 2. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los mismos cielos apoyarás tu verdad. Hice alianza con mi escogido. Aquí está hablando Dios, hermanos. Juré a David mi siervo diciendo, y noten que hay juramento, para siempre confirmaré tu simiente
y edificaré tu trono por todas las generaciones, y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad se iba a predicar y se iba a celebrar en la congregación de los santos? Versículo 34 al 37. Versículo 34 al 37. No olvidaré mi pacto, ha dicho Dios. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Dios tiene hecho un pacto con los judíos, que es la casa de David. Pero para que entiendan esto, sigamos leyendo un poquitito más. Lucas capítulo 21, versículo 24 y 30. En Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 24 y 30. El versículo 24, hermanos, habla de dos cosas: caída y restauración de Jerusalén. Fíjense bien, le muestro primeramente la caída. La caída es cuando dice esto: y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por las gentes. Ahí está la caída. ¿Se entiende, hermanos? Ahí está la caída. Y ahora noten la restauración. El mismo versículo habla de la restauración. Hasta que los tiempos de la gente sean cumplidos. O sea que no iba a ser para siempre pisoteada. El mismo versículo solito te habla de la caída de la Jerusalén y de la recuperación de Jerusalén. Pero se cae de maduro, hermanos, que Jerusalén nunca iba a ser recuperada si primeramente los judíos no vuelven a su tierra, o que la iban a recuperar desde allá, desde Rusia, de Canadá, de Argentina y de Panamá. No, para poder recuperar Jerusalén primero tienen que volver a su tierra, deben volver a su tierra, y ahí una vez que tienen su tierra recuperan Jerusalén. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es la Biblia? Qué poderosa que es la Biblia, es indestructible, y el que niega esto, hermano, es porque ya está loquito. No sé si me explico. Y qué casualidad que el versículo 24 ya habla de la recuperación de nuevo de Jerusalén, pero uno razona, uno aplica lógica a la palabra y dice: si la recuperan, si no va a ser pisoteada más por los gentiles, es porque la recuperan. ¿Y cómo puede ser que la van a recuperar si están esparcidos en todas las naciones? No, entonces para que la recuperen tiene que ser porque estén ahí, porque no la pueden recuperar desde afuera, tienen que recuperarla desde adentro. ¿Cuándo se ha recuperado una nación desde afuera? Nunca, tienen que recuperarla estando adentro. Y ahí ya te habla, cuando aplicas la lógica de discernimiento espiritual que te da el Espíritu Santo, puedes entender la verdad bíblica. Y ya el versículo 30 te habla en el tiempo del fin de la conversión de ellos que han vuelto a su tierra. Y por eso el verso 30 dice: cuando ya brotan viéndolo, de vosotros mismos entendéis que el verano está cerca. Entonces ahora viene el tema, hermanos. Salmo 147. ¿Hay que apoyar a Israel o no? Claro que hay que apoyar a Israel. ¿Saben por qué yo apoyo a Israel? Porque Cristo mi Señor lo ha dicho. Y si Cristo mi Señor amado lo ha dicho, yo lo acepto. Yo amo todo lo que Él dice. Apoyo todo lo que Él dice, aunque no me guste. Porque es lógico que a mi naturaleza carnal, a mi naturaleza pecaminosa, a la naturaleza rebelde que uno tiene como ser humano, hay algunas cosas que Cristo dice que no nos gusta, pero debemos aceptarlas y hacerlas por fe. ¿A Abraham le gustó tener que sacrificar a su hijo? No, no le ha gustado, pero ha tenido que hacerlo aunque no le gusta. ¿Se entiende, hermanos? Porque tuvo que obrar por fe. Y si Cristo lo ha dicho, hermanos, yo amo y acepto todo lo que Cristo dijo. Amo, acepto y apoyo lo que Cristo dice. Entonces, Salmo 147. Yo hablo el Salmo 147, hermanos. El Salmo 147, versículo número 1 al 3. Yo decía si le pueden ofrecer acá al hermano. ¿Todo bien? Ah, bueno.
Salmo 147, versículo 1 al 3. Presten atención, hermanos, por favor. Salmo 147, versículo 1 al 3. Ya van a ver cómo vamos llegando a esto, ¿no? Todo bien, lo que pasa es que mi mente tengo que estar pendiente de todo, hermano, no se puede. Salmo 147, versículo 1 al 3. Dice así, hermanos, presten atención. Alabad a Jah. Y yo pregunto, ¿por qué tenemos que alabarlo? Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Y yo pregunto, ¿por eso no hay que alabar a Dios? ¿Porque solamente es bueno? ¿Porque Dios es bueno? No, sino por lo que hace Dios. Fíjense por qué también hay que alabar a Dios. Jehová edifica Jerusalén y a los echados de Israel recogerá. Entonces yo amo esto, yo acepto esto y yo apoyo esto. Versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Yo apoyo. ¿Y en qué contexto viene hablando? ¿De que nos va a sanar a nosotros o a los judíos? A los judíos. Nosotros de pasadita nos agarramos de esta promesa y cuando estamos mal también, qué linda la promesa para nosotros, pero siempre sacamos todos los textos de contexto y la aplicamos todo a nosotros y a los judíos. ¿Cuándo? ¿Por qué sacamos de contexto las cosas? Y ahora noten, hermanos, lo que sigue diciendo versículo 12 al 15. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Hermanos, ¿la seguridad de Israel hoy en día es fuerte o no? Sí, porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Versículo 15, ahora, hermanos, el versículo 15 hasta el 15. El 15 dice, Él envía su palabra a la tierra, muy presto corre su palabra. Habla de la lluvia tardía acá, hermanos. Él envía su palabra a la tierra, muy presto corre su palabra. Y ya después de que los judíos han vuelto a su tierra, dice de que enviará su palabra a la tierra. Bueno, hermanos, el tema viene así. En lo que vamos de este estudio bíblico estamos dejando en claro que los judíos ya han vuelto a su tierra y yo amo, acepto y apoyo lo que dice Dios. Y tiene que ser así. Amo, acepto y apoyo lo que dice Dios y lo que hace Dios. Y ahora entramos, hermanos, en un temito un poquito más fuerte, hermanos. Más fuerte. Salmo 122. Salmo 122. Yo tengo el mismo sentir que tenía Pablo y acepto todo lo que dicen los profetas, no algunas cosas nada más, sino todo. Salmo 122. En el Salmo 122, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Salmo 122, versículos 6 al 9. ¿Qué nos está enseñando? Ah, no, pero esto ya no me gusta. Esto yo lo tacho. Esta escritura ya no me gusta, dicen algunos. O de última zafan diciendo, pero eso era para aquellos tiempos. Para aquellos tiempos. Y la profecía de Jesús en Lucas 21, Marcos 3 y Mateo 24. Y lo que dicen todos los profetas para el tiempo del fin sobre Israel. Versículos 6 al 9. Pedid la paz de Jerusalén. ¿Qué nos dice Pablo? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No, pero esta escritura no me gusta, no quiero, no me gusta esta. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, ahora hablaré paz a ti. A causa de la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré bien para ti.
yo pido por los judíos. Por eso es que esta escritura es confirmada en el Nuevo Testamento por Pablo, cuando Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1 al 5, y Romanos capítulo 10, versículo 1, 2 y 21, dice claramente, yo pido, mi deseo a Dios por Israel es para salvación, oro por Israel. Mi voluntad, la voluntad de mi corazón para Israel es para salvación, para bien. Porque se basaba en esto, hermanos. No es porque él era de su raza y era racista y le hacía gancho a su raza. Era porque se basaba en las escrituras del Antiguo Testamento. Tienen que pedir por Israel, por Jerusalén, por la conversión de los judíos. Fíjense qué interesante, hermanos. Fíjense qué interesante. Salmo 87, versículo 1 al 3. Sean prosperados los que te aman. Exactamente. Muy bien. Si nosotros apoyamos a ese pueblo, si nosotros lo apoyamos y buscamos que acepten a Cristo, si oramos por ellos, todos aquellos que aman a Israel y lo apoyan serán prosperados. ¿Y qué pasa con aquellos que odian a los judíos? Hermanos, se me hace que ya... ahora nos falta leer Salmo 87. Vamos a ver, Salmo 87, versículo 1 al 3. En el Salmo 87, versículo 1 al 3 y versículo 5 al 7. Salmo 87, versículo 1 al 3 y versículo 5 al 7. Dice así: su cimiento es en montes de santidad. Ama Jehová las puertas de Sión. Y si Dios la ama, ¿por qué nosotros la aborrecemos? Jehová ama las puertas de Sión y por eso Él es dueño de enviarlo a los judíos de vuelta a su nación. Y vayan a contradecir esta clase o la escritura, lo que dice la escritura, porque de última me pueden contradecir a mí, pero ¿cómo van a ir a zafar con estos versículos? ¿Saben cómo van a zafar? Como hacen siempre, filosofando, filosofando y filosofando. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas ilustres son dichas de ti, ciudad de Dios. Y está hablando de Jerusalén. Y dice el versículo 5 al 7, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y fortificarála el mismo Altísimo. Jehová contará cuando se escribieren los pueblos, este nació allí, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes estarán en ti. Si bien algunas cosas de esta se las podría aplicar a la Jerusalén celestial, no niego, pero también para mí se la aplica acá, porque el salmista estaba hablando de cuando había existido en el pasado y de cuando existía en sus días también, o sea que tiene múltiple aplicación. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Ven por qué estas clases son un poco largas, hermanos? Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice así, hermanos. Presten atención. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, la nación de Israel. Pero para el día de hoy, de todo lo que era la nación de Israel, ¿cuál queda? La casa de Judá nada más, la casa de David. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y noten el versículo 3, por favor presten el versículo 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y volvamos al Salmo 122, que nos comentaba aquí la hermana Noelia. Vamos al Salmo 122. Si volvemos al Salmo 122, Salmo 122,
Dice el versículo número 6, Salmo 122, versículo número 6, y dice así, hermanos: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, bendeciré a los que te bendijeren. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, si seguimos viendo un poquito más este tema, vamos al Salmo 126, un salmo que ustedes lo conocen muy bien. Salmo 126, versículo 1 al 6. Si bien es cierto, esto se aplica, hermanos, a los cautiverios del Antiguo Testamento, no niego que se aplica a los cautiverios del Antiguo Testamento, también para mí se aplica al tiempo del fin, porque habla de la predicación del Evangelio y tiene múltiple aplicación. Y dice así, presten atención: cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, y qué casualidad, hermanos, qué casualidad que en el año 1948, el 14 de mayo de 1948, se le entrega la tierra a los judíos, y el 15 de mayo ya empiezan a viajar un montón de judíos, y los empiezan a enviar en aviones, y todos empiezan a volver a su tierra. Y qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que hubo un éxodo mundial, planetario, de judíos a partir del 14 de mayo, en aviones, en barcos, por tierra, por mar, por aire, volviendo a Jerusalén. Y ahora noten: cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y vayan a ver los videos de cuando los israelitas vuelven a su tierra. Versículo 4. Dice así, hermanos: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como arroyos en el austro. Y dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segará. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hablando para el tiempo del fin de la predicación del Evangelio. Hermanos, Salmo 137. Salmo 137. En el Salmo 137, versículos 5 al 7. Salmo 137, versículos 5 al 7. Y esto también es para aplicar, ¿no? Dice así, presten atención: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ah, no, pero todas estas cosas ya no me gustan. Lo que dice Pablo, lo que dicen los profetas, lo que dice el salmista, ya no me gustan, no las quiero. ¿Por qué somos así de soberbios, hermanos? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Que te quede bien claro. Entonces dice acá, hermanos: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no ensalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Por eso es que Cristo Jesús y sus apóstoles, hablando en concordancia con todos los profetas del Antiguo Testamento, habían predicho la restauración de Israel y de Jerusalén, porque se basaban en las escrituras del Antiguo Testamento. Porque se basaban, hermanos, en las escrituras del Antiguo Testamento.
Y para terminar, hermanos, leo Evangelismo, página 420. Y falta, hermanos, me estaba olvidando, Romanos capítulo 15. Me estaba olvidando de un texto. Romanos capítulo 15, versículo 8 al 10 y 18 y 19. Romanos capítulo 15, versículo 8 al 10. En Romanos capítulo 15, versículo 8 al 10, dice así: digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios. La circuncisión es cuando se refiere a los judíos, al pueblo judío. Ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Por eso es que por la elección son muy amados por causa de los padres. ¿Se entiende? Para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles, y noten, ahora va a hablar de los gentiles, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Y noten, hermanos, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, y noten el versículo 10, hasta la hermana Juay lo aplica: alegraos gentiles, ¿con quién? Con su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no se quiere alegrar con Israel? Yo me alegro con Israel. Alegraos gentiles con su pueblo. ¿Por qué no se quieren alegrar con su pueblo? Y ahora sí leemos Evangelismo, página 420 y 421. Evangelismo, página 420 y 421, bajo el título que se llama Una gran cosecha entre los judíos. Así se llama el título, Una gran cosecha entre los judíos. Y leo solamente la cita número 1 y la cita número 4. En nuestros días vemos a los gentiles que comienzan a regocijarse con los judíos. Que comienzan a regocijarse con los judíos. Hay judíos convertidos que ahora trabajan en un lugar X, dice ella, y en varias otras ciudades en beneficio de su propio pueblo. Los judíos, y esto es lo que a mí me asombra, los judíos están viniendo a las filas de los seguidores elegidos de Dios y se están uniendo al Israel de Dios en estos días finales. Así es como algunos de los judíos una vez más volverán a formar parte del pueblo de Dios. Y la bendición de Dios se derramará abundantemente sobre ellos si es que se ubican en la posición de gozo. Noten, si es que se ubican en la posición de gozo señalada en la siguiente declaración bíblica: alegraos gentiles con su pueblo. Romanos 15:10. Y la otra cita, hermano, la número 4: habrá muchos conversos entre los judíos, y estos conversos ayudarán a preparar el camino para el Señor, aparejando calzada en el desierto para nuestro Dios. Los conversos judíos han de tener una parte importante en la gran preparación que ha de hacerse en lo futuro para recibir a Cristo, nuestro príncipe. Una nación nacerá en un día. Y qué casualidad, hermanos, que cuando ella escribe esto, ella lo escribe, está profetizando para el futuro. Ella dice, una nación nacerá en un día, hermanos. Yo no sé cómo hay gente que es tan dura y no quiere entender. Ella escribió esto en 1905. En 1948 nace el moderno Estado de Israel. 40 años después. Y ella lo dice acá, una nación nacerá en un día. Y ahora dice, ¿cómo? Por medio de hombres a quienes Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Se verá primero hierba, luego espiga, luego grano lleno en la espiga,
y las predicciones de la profecía se cumplirán, mostrando de que Israel primeramente iba a volver a su tierra, después iban a ir ablandando más y más, algunos iban a volver mesiánicos, después los adventistas van a empezar a poner iglesias ahí en Israel, por último van a recibir la lluvia tardía y van a ayudar a terminar la obra junto con nosotros. Evangelismo, página 420 y 421. Nosotros somos adventistas del séptimo día. Tenemos una verdad poderosa y no tenemos la culpa de que otras personas no conozcan estas verdades. Nosotros las conocemos y las predicamos. Este es el último estudio que yo doy con respecto a esta serie. Queda abierta la serie para que respondamos algunas preguntas. Si alguna vez tenemos que añadirle una serie más, la añadimos. Pero ha quedado claro, hermanos, el plan de Dios para con los judíos. Y por más que yo he caído en la redundancia en muchas cosas, yo caigo en la redundancia, aunque tenga que aburrirlos, pero caigo en la redundancia para seguridad de ustedes y para seguridad de los oyentes. Así que, hermanos, ahora tenemos un panorama más claro de cómo va a ser el cumplimiento profético de los acontecimientos finales y hemos entendido la parábola de la higuera. ¿Qué les parece si para terminar y dándole gracias a Dios por todo esto, nos arrodillamos para hacer una última oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos finalizado, básicamente hemos podido redondear esta serie, Señor. Perdónanos nuestros pecados, no permitas que seamos soberbios, pero sí permite que seamos fervientes, Padre. Que seamos fervientes, celosos, entusiastas, que tengamos el calor de tu Espíritu Santo, el fuego de tu Espíritu para poder predicar tu verdad. Perdónanos nuestros pecados y ahora también te pedimos que nos bendigas porque estamos necesitando tu bendición. Bendícenos en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, bendícenos en la salud, Padre, en los estudios, en el trabajo, en nuestra situación económica. Estamos necesitando mucho tu bendición. Gracias por habernos escuchado y te pedimos que nos sigas apoyando, Padre, en las otras series que tenemos que continuar y en las otras series que tenemos que comenzar. Te damos gracias por todo y te pedimos por los miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo para que también ellos se animen a formar clases bíblicas de investigación y ayuden a terminar la predicación del Evangelio en todo el mundo. Te pedimos todas estas cosas en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén.